Producciones Culturales Soler Media, presenta, el capítulo 7 de la serie Cultura Económica. En este capítulo se explican las teorías económicas contemporáneas. La Escuela de Chicago aparece en torno a la universidad del mismo nombre. Ahí es donde se identifican un conjunto de aportaciones y actitudes doctrinales realizadas por autores opuestos al keynesianismo. Se trata de una corriente que retoma los planteamientos de la escuela neoclásica, y que se pronuncia por el monetarismo. El principal protagonista de esta tendencia es Milton Friedman, quien vivió entre 1912 y 2006. Su protagonismo fue compartido con Knight y con von Hayek, este último es el enlace con la Escuela de Viena. El punto de vista común de la Escuela de Chicago, se centra en que las intervenciones gubernativas conducen inevitablemente a posiciones socialistas. Mientras que lo deseable, es la desregulación mediante la privatización de la economía, sin que la intervención del Estado deba ir más allá del manejo de la oferta monetaria. Las críticas monetaristas se dirigen hacia la demanda de consumo, la demanda de liquidez y la incertidumbre. Para Friedman, el consumo se planificaba en función de la renta permanente. Entiende como tal aquella que percibían los individuos después de añadir los ingresos extras y de eliminar las pérdidas extras. Rechazaba las relaciones a corto plazo, a las que consideraba solo aparentes. Así, el consumo era una fracción no ahorrada de la renta, y la inversión es igual al ahorro por definición. En cuanto a la demanda de dinero, Friedman revitalizó la teoría cuantitativa del dinero. De modo que, la demanda de dinero, dependía del volumen de transacciones y de la velocidad de circulación. Sobre la incertidumbre, Friedman sostenía que el comportamiento de los individuos es completamente racional. Como aprenden del pasado, pueden prever cualquier actuación del Estado y neutralizarla. Por tanto, lo importante era volver a un liberalismo extremo. Las teorías de Friedman no fueron aceptadas fácilmente, pero con la llegada de los años 80, estos teóricos pasaron a dominar la escena de los asesores gubernamentales que hasta entonces habían dominado los keynesianos. El programa científico de la Escuela de Chicago se organiza en torno a tres ejes: el eje del desempleo natural, el de la teoría de las expectativas racionales, y el de los efectos negativos de la presión fiscal. El eje del desempleo natural, tratado por Friedman y por Phelps, y referido a la sustitución entre desempleo e inflación o curva de Phillips, solo sería válida a corto plazo. Y largo plazo, existe una tasa de desempleo llamada natural, y que es indiferente a las políticas intervencionistas. La teoría de las expectativas racionales, de Lucas y Sargent, postula que los agentes económicos anulan cualquier política económica, ya que sus expectativas son racionales. Por tanto, no hay lugar para la política económica. Se concluye con la demostración de los efectos perversos de las políticas económicas de los años 60 y 70, con los efectos negativos que la presión fiscal ejerce sobre el nivel de ingresos públicos o curva de Laffer. Hay una reafirmación de la exclusiva capacidad del mercado para corregir correctamente los errores de información, y por último, hacen constar los costes de la reglamentación. En oposición a esta escuela, están las aportaciones neoricardianas. Estas recomponen la economía política de Ricardo y también la de Marx. Abogan por una teoría nueva del valor y de los precios, totalmente contrapuesta a la de Friedman. En relación a la teoría de los precios, es Piero Sraffa, quien vivió entre 1898 y 1986, el que partió de la interdependencia de la producción. Eso, debido a que las mercancías se producen por medio de mercancías. Su otra idea base, que los precios no reflejan un acuerdo entre demanda y oferta ni de utilidad y escasez. En cambio, trabajó partiendo de las necesidades de reproducir el sistema, es decir, de la relación de intercambio mediante la cual, cada empresa o sector, puede reponer lo que ha gastado en el proceso productivo, y también puede generar un excedente, que se distribuye entre los propietarios. Como consecuencia, los salarios y los beneficios están inversamente relacionados, ya que ambos son parte del excedente. Así, la tasa de beneficio del sistema depende solo de los bienes básicos, aquellos que son necesarios para fabricar otros bienes, y el reparto del excedente entre salarios y beneficios, queda indeterminado, y puede variar según el país. Pasemos a describir las aportaciones institucionalistas y estructuralistas. Estos economistas preferían analizar aspectos concretos y funcionamientos institucionales. Trataban de explicar cómo unas formas de organización económica evolucionaban hacia estructuras económicas más complejas. Thorstein Veblen,
quien vivió entre 1857 y 1929, fundó una escuela institucionalista en los Estados Unidos. Se dedicaba al estudio de las instituciones económicas que regían la vida del país. Entre las cuestiones estudiadas, estaban los comportamientos sociales, y Veblen se convirtió así, en uno de los que mejor disecaron estos comportamientos. Algunas aportaciones suyas rozan el campo de la sociología económica, como el efecto emulación, se utilizan a menudo en el estudio de nuestras sociedades. Frente a la teoría del comercio internacional, que llevaba a un continuo trasvase de excedentes de los países subdesarrollados a los países europeos, estos teóricos buscaron formas de describir tales economías con elementos institucionalistas. Los autores sudamericanos más conocidos son, a la cabeza, Raúl Prebisch, quien vivió entre 1891 y 1986, y Funtado y Sunkel, que se integran en la llamada Escuela de la CEPAL. Todos se centraron en el estudio de aquellas formas en que, en la economía internacional, unos países caen en la esfera de influencia de otros, y entran en la dependencia económica. Sus propuestas se dirigían a conseguir una nueva política comercial, a fin de poder obtener el desarrollo que las relaciones internacionales impedían. En Estados Unidos, John Kenneth Galbraith, quien vivió entre 1908 y 2006, resucitó la visión de Veblen con nuevos análisis de la estructura económica americana. Galbraith analizó las transformaciones institucionales que el sistema económico ha sufrido en las últimas décadas, identificando por un lado, la aparición de poderes compensadores por parte de nuevas instituciones con fuerza, como los sindicatos, y por otro lado, las grandes corporaciones, en las que el poder decisorio está en manos de un nuevo grupo social, los ejecutivos, a los que llamaba la tecnoestructura. De forma que el empresario ya no existe como persona individual en la empresa madura moderna. Este nuevo grupo, distinto del capitalista decimonónico, puede ya no tener una visión egoísta y cerrada de su actividad y sus objetivos, sino que puede asumir funciones más neutras, y hasta cierto punto más sociales. Pese a ello, su diagnóstico del capitalismo no es optimista. Según él, habría que avanzar de un modo u otro hacia una cierta convergencia con los sistemas socialistas, variando las instituciones rectoras de un sistema basado en el egoísmo. Hasta aquí hemos descrito las teorías económicas contemporáneas. En el próximo capítulo, palabras de Galbraith. Puede adquirir el guión en texto de este capítulo, a través de la web de Soler Media, www.solermedia.es. Recuerde, el conocimiento mejora la calidad de vida.